G6, una gran pantalla en la palma de tu mano, presenta. El juez Moto decidió este día clausurar provisionalmente el juicio en contra de los hermanos Valdés señalados de participar en el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg. ¿Cómo afecta esto la investigación y a la figura de la CICIG? De eso hablaremos esta noche. Participe con la etiqueta SF Caso Rosenberg. A continuación la nota desde Torre de Tribunales. Tres meses dio el juez tercero Maynor Moto para que el Ministerio Público amplíe su investigación contra los hermanos Estuardo y Francisco Valdés Pais. Dentro de los aspectos acusatorios, pues indicando que José Estuardo Valdés Pais acordó días antes del 10 de mayo con su hermano Francisco José Ramón Valdés Pais tomar parte directa y cooperar en dar muerte a un supuesto extorsionador mediante precio a pedido de Rodrigo Rosenberg Marzano. LG G6, una gran pantalla en la palma de tu mano, presentó. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de lunes. Comenzamos la semana con la decisión del juez Moto de cerrar provisionalmente el caso Rosenberg. Da un plazo de tiempo al Ministerio Público para que replantee las acusaciones. De eso hablaremos esta noche. ¿Qué implicaciones tiene la decisión del juez Moto y cómo afecta esto al Ministerio Público y a la CICIG? Participe con la etiqueta SF, Caso Rosenberg. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Daniel Herring y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, no se puede, aunque son casos separados en el tiempo, 8 años se tardó esto y no ha llegado a un juicio, pero es inevitable hacer una comparación de las investigaciones de los casos que ha manejado la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Hacemos un poco de memoria. ¿Cómo ves, luego de estos 8 años, el caso Rosenberg? Es un caso... Una denuncia impactante en su momento. Sí, y la verdad es que yo veo en mucho de lo que pasó en 2015, se veía un primer germen en ese descontento y esa reacción al caso Rosenberg y en esa energía ciudadana. Quizá no fue tan transversal como fue en 2015, se estuvo más confinada a una clase social media alta, urbana y lo que se quiera, pero creo que fue un movimiento que tuvo mucho valor en su momento. Con respecto al caso en sí mismo, es complejísimo, se van a hacer películas, escriben y ya se han escrito ya hay libros, documentales. Es uno de esos casos que te impacta muchísimo. Todo lo que se ha dicho sobre él, todas las informaciones que hay trianguladas y que llevan a esos escenarios tan increíbles en sentido estricto, o sea, tan difíciles de creer por lo extraordinario. Pero yo, en términos de este proceso concretamente y esta parte del proceso, diría que creo que la reflexión hay que hacerla sobre qué es la CICIG y en qué se fue convirtiendo la CICIG y cómo le pasa a toda organización nueva, es muy importante la clase de liderazgo que tiene esa institución cuando se está formando. Y como esto es un caso que nos lleva, creo yo, a una etapa de CICIG que no es la etapa de CICIG que empezó en 2015. Es una etapa de CICIG anterior, donde el trabajo mismo judicial, ahora CICIG está siendo cuestionada por algunas personas, pero en la parte de propuestas, digamos, de reformas y cosas así, pero no ha habido esa clase de cuestionamiento sobre los juicios en sí mismos. En cambio esto, y es un golpe muy duro a CICIG y a FESI, este es un caso distinto. Aquí se está hablando de haber presentado testigos falsos que se estaban contradiciendo en sus testimonios. Es muy fuerte. ¿Cómo se debe observar el caso Rosenberg como un trabajo de CICIG y del Ministerio Público, Estuardo, los cabos sueltos que existen en ese caso, que no permitieron que hoy el juez Moto decidiera ir a juicio o no, sino que da un plazo para investigar a profundidad o presentar nuevas acusaciones? El caso se da en el contexto del gobierno de la UNE. Principiemos por ahí. 10 de mayo 2009, ¿no? El 10 de mayo. Y es un caso en el cual el licenciado Rosenberg deja grabado un video por si lo matan, lo cual sucede, ¿verdad? Y el problema que se tiene aquí es
que en el video, que todavía yo creo que es muy pertinente, y ese video no tenemos que echarlo en el olvido, él acusa a varias personas, a instituciones y empresas, de estar en situaciones de corrupción, y pone en duda aún la misma legitimidad y la misma entereza del gobierno, pero no solamente del gobierno de la UNE, de Colom, sino también de Sandra Torres, que era como el poder tras el trono. En ese contexto empieza a surgir, y hay que salvar casi que la presidencia de Álvaro Colom, y entonces viene esta narrativa que fue muy interesante, ¿verdad? De un suicidio, pero bajo una contratación en el cual habría una contratación, sí, a unos sicarios, ¿verdad? Y cómo entra todo ese proceso, cae CICIG, ¿verdad? En el caso, entra el MP, está el gobierno básicamente deja que siga la investigación por los entes que tienen que investigar. El gobierno se dedica más a los programas sociales, a hacer todo esto, pero después pasa el gobierno del PP, y estamos en otro gobierno ahora, y por fin llegamos a este punto. Creo que el punto culminante de este caso tiene que ver con dos aspectos. Primero, quién está al frente de la CICIG en ese entonces, ¿verdad? Y segundo, que el caso empezó a tener ya unas cuestiones bien extrañas, empezó a jalar gente. Solo para decirles hasta qué punto llegó el caso, es que varios periodistas, incluido nuestro director y yo, fuimos jalados al caso así que de forma casi que gratuita, porque surgió paralelo la posibilidad de una confabulación y en contra de la CICIG, y el análisis de las noticias que presentábamos, los artículos que escribíamos y todo eso. Fue una cosa bien extraña. Y hacer entrevistas. Y hacer entrevistas, lo que hacemos nuestro trabajo periodístico normalmente. Y no solo nosotros, éramos 8 periodistas los que resultamos en una lista bien extraña en este caso. Pero para mí el punto culminante del caso, porque yo estuve ahí, estuve cubriendo fue la declaración del testigo clave. El testigo clave, ¿verdad?, estaba enfermo, tenía SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirido. Estaba en el ICS de zona 9, ahí fue todo eso, lo tengo filmado, lo tengo grabado. Y los señores Valdés Pais estaban del otro lado, y estábamos pues todos los periodistas y todo, y le preguntaron al señor, no recuerdo el nombre del testigo que si conocía a estos señores, y él dijo que nunca los había visto, que todo había sido un señor de la CICIG que había llegado, que le había dado unas fotos y que dijera que estos señores habían hecho A, B, C y D, pero él dijo, miren, yo no me quiero morir llevando esta carga encima. Y dijo, estos señores los conozco, a los señores Valdés Pais. Eso fue un punto decisivo, porque era un testigo falso. Así es. Era un colaborador eficaz que había mentido. Y como digo, sí miramos un liderazgo diferente en la CICIG hoy, por eso tenemos que verlo en CICIG 1.0 si quieren, ¿verdad? Que es diferente a Castresana, que es la CICIG de Alanese y la CICIG de Iván Velázquez. Son como 3 momentos bien diferentes de una institución. ¿La CICIG de Castresana se puso al servicio del gobierno de turno? Algunos opinaban eso. Ya tenía sus problemas el mismo líder de la CICIG al principio, sus problemas personales en México. Y pues entró en un proceso en el cual tenía que tener un aliado. Empezaba así como un experimento que no conocíamos, y además como cada 2 años hay que renovar, tenía que quedar bien para la siguiente renovación. De hecho, a mí en todo esto me acusaron porque entre unos artículos que yo escribí en un diario, en el Slang y en Sorna escribí que el señor era Castre Sarna, así le puse yo, ¿verdad? Castre Sarna, y entre comillas y todo, como se hace. Y entonces eso me lo indilgaron a mí y a otros periodistas por lo que escribimos, y como digo, por las entrevistas que se hicieron. De hecho, Noticiero Guatevisión hizo una entrevista a los hermanos Valdés. A los hermanos Valdés, y por esa entrevista también fue... yo no dijera, no fuimos acusados, no fuimos ligados a nada. La única carta de disculpa de la CICIG, a propósito, me la enviaron a mí, está publicada en el diario Siglo XXI,
Entonces, porque al final yo sí me opuse a que un grupo de periodistas paramos ahí en el Ministerio Público, porque Castresana tenía que como mostrar resultados, tenía que dejarse esa fuerza de la CICIG. ¿En qué falló Castresana? ¿Era en eso, en querer mostrar resultados? Unirse, hacer una alianza sacrosanta con el gobierno. Eso fue como la debilidad estratégica de la CICIG. Tenía que ser muy independiente desde el inicio. Dalanese vino un poco a reparar el daño, pero no lo pudo hacer. Alianza de CICIG con gobiernos de turno es un tema preocupante, es un tema que no siempre ha sido un tema preocupante. Una independencia que se ve diferente en este caso, por eso son tres momentos bien diferenciados. Cuando comienza su gestión, digamos, en la CICIG actual, reconoce algunos momentos, digamos, grises de la administración de la CICIG. Claramente se separa. Claramente se separa es muy Iván diferente Velázquez hoy. Muy diferente de toda esta línea de juicios. Bueno, habrá gente que quisiera unir ese tipo de mucho más hoy, ¿verdad? Mucho más en este contexto, pero yo creo que sí hay que separarlos claramente. Sí. Creo que a Castresana muchos le reconocen haber empezado CICIG, haber establecido instrumentos que han ayudado a largo plazo a CICIG, tenía el reto organizativo de CICIG, pero creo que claramente cuando se hace una evaluación de los juicios y el éxito de esos juicios, deja muchísimo que desear, muchísimo que desear. Y cuando estamos hablando de este caso concretamente, creo que es el culmen del fracaso de Castresana. Empezábamos con el derecho premial en Guatemala. Derecho premial es toda lo que una se consideración. conoce hoy como el colaborador eficaz, ¿no? Sí, exactamente, la figura del colaborador eficaz. Y iniciábamos con un concepto que sí, por alguna razón lanzó, que eran las verdades, ¿cómo era la palabra que utilizaban? Las verdades alternas. Y decían que había verdad, estaba la verdad, pero que mientras llegábamos a la verdad, existían verdades alternas. De la figura de colaborador eficaz hablaremos al regreso. Vamos a la primera pausa de la noche. La etiqueta es SF, caso Rosenberg. ¿Qué opina usted? 8 años y aún no se llega a juicio. Volvemos luego de la pausa.